Hola, buenos días para Latinoamérica, para Argentina y buenas tardes para España, Europa e Italia. Soy Karina Fernández, profesora de psicología, y estamos en el programa de Psicosalud Integrativa por AEPSI, que es la Asociación Española de Psicología Sanitaria, y por el canal de Calmar al Mar, Centro de Psicología de España Valencia, que agradezco por su gentileza. Hoy es sábado 14 de junio, son las 10 horas de Argentina, las 15 horas de España e Italia, y seguimos por el mes de la concientización de la escoliosis, que se lleva a cabo a nivel mundial. Y el tema de hoy es la evolución del enfoque psicológico en escoliosis idiopática. Y bueno, tenemos una invitada especial de lujo desde Italia, que es Elizabeth Agata, que es doctora en psicología e investigadora especializada en escoliosis idiopática. Trabaja con adolescentes y adultos que tienen escoliosis de manera presencial y online. Ha escrito un libro en 2018 que es relacionado a los aspectos psicológicos de la escoliosis idiopática, que se llama El apasionante viaje hacia el mundo del adolescente con escoliosis idiopática. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Hola Karina, muy bien, muchas gracias por invitarme, es un placer, estoy emocionada de estar aquí con vosotros. Muy bien, muchas gracias. Sí, un lujo tenerte de invitada en este programa de Psicosalud Integrativa por AEPSI, que es la Asociación Española de Psicología Sanitaria, y un tema que nos convoca, que es en este mes de la concientización de la escoliosis que se está llevando a cabo a nivel mundial. Y un tema que me parecía muy importante, esta evolución del enfoque psicológico en escoliosis. ¿Cómo está cambiando el tema psicológico? Bueno, antes que nada quería preguntarte sobre tu experiencia personal. Me gustaría comenzar que nos compartes un poco de tu historia personal y profesional. ¿Qué fue lo que te motivó a especializarte en este abordaje psicológico de la escoliosis idiopática? ¿Cómo nace esta vocación tan específica dentro de la psicología? Ya, muy buena pregunta. Bueno, todo empieza por un tema personal, como yo misma de adolescente me detectaron la escoliosis y tuve que llevar un corsé que en aquella época era el Milwaukee, que era un corsé enorme con un collar muy aparatoso que era imposible esconder en alguna manera. Entonces, cuando luego me licencié como psicóloga, esta parte era como que no estaba bien, ¿no? Como que había dejado una traza en mí. Entonces pensé que, aparte de un trabajo personal que era necesario, pues tenía que también meterme porque no había nada, nada a nivel de psicología. Entonces era como todo nuevo y yo creo que había muchísima, y hay todavía muchísima necesidad en este aspecto de dar recursos a los adolescentes que están cruzando una temporada ya muy delicada y más encima con escoliosis, corsé, cirugía, fisioterapia, o sea que va a ser muy estresante para ellos. Y creo que las palabras son importantes, son estrés y recurso, ¿no? Cuando hablamos de escoliosis. Entonces todo viene de una experiencia personal y yo estaba viviendo después de la licenciatura en Barcelona, donde hice mi doctorado, encontré al doctor Rigo, también al doctor Bagó, que es cirujano de columna en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, y allí empezamos con todo este trabajo a nivel experimental, decimos a nivel de investigación, de medición de calidad de vida, de imagen corporal, de autoestima, de depresión, etcétera, por un lado, y por otro lado, a nivel también clínico de ayuda, de grupos que se empezaron a hacer en el hospital. ¿Esto en qué año fue? Doctorado lo acabé en 2011, en el 2012 ya estaba dentro del hospital y desde el 2012 hasta el 2017 estuve ahí en ese hospital trabajando, luego vino el COVID, luego yo volví a Italia, tuvimos varios cambios, pero fue una etapa importante también, que fue todo nuevo y con mucha creatividad, porque
todo, no había nada en este momento, entonces se podía hacer cualquier cosa para ayudar a estos chicos. Y nosotros lo juntamos con la fisioterapia, entonces los chicos, los adolescentes venían para las clases de fisioterapia y luego pasaban a las clases de psicología para ayudarles a expresarse, a hablar un poco, porque eran chicos, son chicos bastante metidos para adentro, introvertidos, y entre ellos y con un poco de ayuda se creaban interesantes, ¿no?, dinámicas entre ellos. Así que fue bonito, lo recuerdo bien, con una buena experiencia. Sí, yo te admiro profundamente porque para mí sos como una mentora en escoliosis, un ejemplo, y además una pionera en esto, porque la verdad no conozco a otra profesional tan reconocida a nivel mundial en psicología clínica que ha puesto no solamente, más allá de tu experiencia personal de resiliencia, toda tu trayectoria profesional, toda tu especialización que hiciste en escoliosis y todas las investigaciones que has llevado a cabo y que seguís llevando a cabo en escoliosis. Ya, sí, yo me acuerdo también 2011 creo que fue, un congreso, esto de SOSORT, que es la Sociedad Internacional de Tratamiento Conservador, y también ahora se están comunicando muy bien con los cirujanos, que yo estaba en Montreal, este congreso se hacía en Montreal, era la única psicóloga, como siempre, en esta fase, estaba siempre sola, y yo llegué con todos mis dibujos para presentar una investigación sobre el dibujo de la figura humana. Y era como muy raro, todo el mundo llevaba radiografías de pacientes, ¿no?, el antes y después de la cirugía, el antes y después del corsé, y yo el antes y después de un tratamiento conservador a través de dibujos. Y era como, no sé yo cómo la gente lo aceptó, le gustó. Los médicos, los cirujanos y los rehabilitadores me empezaron a mirar con interés, fue pasito a pasito recibir este interés, esta atención, entonces sí, yo continué, continué esta labor, pero esa fue la primera experiencia, en plan, Dios mío, ¿dónde estoy y qué hago aquí? Sí, bueno, nombraste algo muy importante, me parece que es que el rol del psicólogo, una de las cosas es evaluación psicológica. Una de las evaluaciones psicológicas es la técnica proyectiva de evaluación psicológica, como el HTP, que es el árbol, la persona, la figura humana, y la casa. Y bueno, en esos dibujos, hace poco tuve una práctica con una persona y estuvimos en un atelier clínico donde se puede ver un montón de cosas con más en escoliosis que la imagen corporal de esa persona, cómo se percibe, si hay recurrencia o convergencia, que nosotros le decimos, si se repite, diferentes signos y patrones en el dibujo, en el trazo. Bueno, se analiza un montón de cosas y además de la entrevista psicológica y además también la historia. También tenemos la persona bajo la lluvia, también, que cuenta la historia, cuáles son sus mecanismos proyectivos. También se analiza también la familia kinética, cómo es su entorno. ¿Y por qué es muy importante lo que está llevando a cabo? Porque esto nos permite conocer más al sujeto. Más en adolescentes que son personas que por lo general, no quiero generalizar, pero son introvertidos, les cuesta mucho poner en palabra y expresar lo que les sucede, y mediante dibujos pueden proyectar lo que le está sucediendo a nivel corporal, a nivel de su historia, y ahí salen mecanismos defensivos que por ahí en una entrevista, como por ahí nosotros tenemos más defensa, que nos podemos defender, y que en los dibujos por ahí la persona le podemos preguntar qué es lo que está dibujando, qué es lo que le está sucediendo, y ahí que la persona pueda relajarse y pueda contar su historia. Y justamente estuve viendo la investigación que hiciste con el doctor Rigaud, que es muy importante, sobre el tema del dibujo, que ustedes veían cómo el hombro de ciertas personas, la figura humana en escoliosis, se notaba eso. ¿Qué nos puedes decir de ese tema? Sí, para mí también fue un descubrimiento, creo que fue la técnica más interesante a nivel diagnóstica, ¿no?, que también es muy controvertida a nivel de investigación por un tema a nivel de propiedades estadísticas, pero fue muy interesante descubrir lo que tú estás diciendo, ¿no?, como el adolescente sin darse cuenta
se dibujaba con un hombro más alto que el otro, con las caderas asimétricas, con los hombros, por ejemplo, con mucha sombra en los hombros, que representa tensión, contracturas, estrés. O lo que más me llamó la atención era que no se dibujaban los rasgos, no se dibujaban la cara, no se dibujaban el cuerpo. Entonces aparecían como, lo llamaba yo, fantasmas, porque no estaban desnudos, pero no estaban vestidos. Eran como siluetas blancas, vacías, y había muchos de estos dibujos. Entonces, como también lo utilizaba en la relación, ¿no? En el grupo, yo empecé a preguntar a la gente, pero ¿qué falta en estos dibujos según vosotros? Y fue muy complicado para los adolescentes descubrir qué le faltaban los ojos, la nariz, le faltaba la cara, ¿no? Y me acuerdo de una chica que tuvo un insight, en un momento dijo, yo lo sé porque yo no dibujé nada, porque yo no soy personalizada, dijo, no estoy personalizada. Y para mí fue muy interesante porque, claro, son adolescentes, están construyendo, no saben quién son todavía, ¿no? Está todo el trabajo alrededor de la identidad, de descubrirse. Entonces, estas caras vacías, es no dar la cara, ¿no? Al mundo, no saber quién es cada uno, por un lado, y el cuerpo también, que está escondido con el corsé, el pelo largo, las camisas enormes para que nadie se entere, ¿no? Todo eso significa una falta de conexión a nivel con el mundo exterior y todo un problema importante a nivel social, que puede también llevar a ansiedad social, miedo. Entonces, desde un dibujo, pues tú ves una niña súper mona, etcétera, no sabes qué le está pasando. Un dibujo te puede aclarar muchísimas cosas de esta persona. Y Ni yo lo hablar, creo, sí. sí. Dime. Ni hablar el trazo que usan y además cómo utilizan la hoja y un montón de cosas, cómo se puede analizar de esas personas. Sí, es verdad, Preguntar su ¿no? historia también. Claro, exacto, muy interesante, un trazo muy ligero, ¿no? Que está diciendo casi, perdona que existo, una autoestima muy bajita, un trazo fuerte, aquí estoy, o si está, por ejemplo, colocada hacia un lado o hacia el otro, más que en el centro, nos dice si la persona está más mirando hacia el pasado o hacia el futuro. Luego son siempre cosas que uno verifica, ¿no? Le pregunta qué pasó, cómo estás, pero te da la posibilidad de preguntar. Si no, es muy complicado preguntar, no sabemos qué preguntar, porque ellos no hablan. Los adolescentes en general son bastante introvertidos, un poco desconectados de su cuerpo y de sí mismos. Entonces, para mí fue muy útil utilizar dibujos a nivel también de la entrevista o también cartas, juegos. Y esa es una pregunta que me hacen muchísimos fisioterapeutas. Me dicen, esos niños no hablan. Yo no sé nada. Pues habla la mamá, viene papá. La mamá es la que normalmente está más con mucha ansiedad, ¿no? Empieza a hablar. Y la niña está atrás, como casi que no le interesa, parece mirando el móvil, totalmente en otro planeta. Entonces, para mí la única manera para crear una conexión era, digamos, hasta, no sé, postales, ¿sabes? O cartas, hay muchos juegos de cartas que se pueden utilizar para sencillamente decir, ¿cuál te gusta más? ¿En qué te identificas? O si fuera el corsé, ¿cuál sería esta carta? Y entonces para ellos es un poco una técnica proyectiva también esta, es más fácil, porque todos los test son para esta clase, ¿no? Este tipo de adolescente para mí son muy difíciles. Este 22, hay muchos, ¿no? No nos dan tan información y muchas veces ellos no lo entienden, entonces preguntan a los padres que les ayuden o dicen que todo está bien, que todo es normal. La respuesta clásica es, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Normal, Bueno, por regular. eso es tan importante estas técnicas, porque en una entrevista
tenemos defensas que nos defendemos el sujeto. Entonces van a decir, estoy muy bien, y de repente en el dibujo aparecen todas las Exacto. omisiones, las partes que no dibujan del cuerpo, las partes también de la casa, el árbol cómo lo dibujan, qué árbol dibujan, porque también se está analizando mucho los signos, qué tipo de árbol dibuja, también hay que ver cómo ellos se perciben, a qué edad también se le puede poner, qué nombre le quieren poner a esa persona, a esa figura humana, también que puedan contar una historia en la persona bajo las lluvias, cómo es esa persona frente a los momentos estresores, a esos momentos de la lluvia donde genera estrés, si dibuja, si no dibuja. O sea, se puede analizar un montón no solamente con el dibujo, sino también con la técnica, sino además con la historia que cuenta, si se relaciona o no. Ya, es muy interesante. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Sí. Y Bueno, creo que para ellos también es una forma para autoconocerse, no solo a nivel de investigación, ¿no? Sino para ellos ya casi una, terapéutico hablar juntos del dibujo, porque salen muchísimas cosas y ellos se dan cuenta, porque muchas veces no se dan cuenta, claro. Están viviendo su historia, son chicos, entonces normal. Sí, lo mismo con la familia cinética, también podemos saber cómo es su entorno familiar. sí. Eso también está buenísimo. Y también está bueno también comentarle también a los padres sobre estas evaluaciones, también dar a conocer qué terapia les puede servir, por ejemplo, si es una terapia más psicoterapia individual, una grupal. Esto también nos da mucha información al escribir un informe. Y no solamente Ujú. estas técnicas, porque después también hay otras técnicas que también se toma, que es el cuestionario desiderativo, si vemos en una persona que está depresiva, otras técnicas como el TRO, y hay un montón de técnicas, tanto psicométricas como proyectivas. Sí, sí, Yo la veo que verdad hay es muchos que que se están haciendo cuestionarios también. Lo que estoy viendo es que mucho a nivel mundial se están haciendo varios cuestionarios relacionados a la calidad de vida de las personas con escoliosis. sí. Sí, eso es, empezó el SRS, ¿no? La Sociedad de Investigación de Columna, con este SRS-22, que luego ha sido revisionado, ha sido construido principalmente para adultos y para gente que cruzaba la cirugía, pero ahora la verdad que se utiliza con todo el mundo. Y luego hay un grupo italiano de ISICO que ha construido otro cuestionario de calidad de vida. Yo creo que los cuestionarios de calidad de vida están muy bien para el trabajo a nivel sanitario, ¿no? Un médico, un fisioterapeuta, pues yo me acuerdo que hablaba en congresos con ellos y me decían, pero yo necesito algo, ¿no? Un número, un cuestionario, algo para saber este chico en el rango donde se coloca. Y es cierto. Yo creo que para psicólogos estos cuestionarios de calidad de vida se quedan un poco pequeños, no sé cómo explicarlo, como que nosotros ya tenemos una mirada que mira también la comunicación no verbal, la postura, la voz, el tono de voz, como los silencios, la dinámica familiar. Entonces, estos cuestionarios a mí no me ayudan nada, realmente no me sirven. A nivel de investigación son súper interesantes porque nos permiten hacer muchas correlaciones y con grandes números van muy bien. Nosotros como psicólogos utilizamos otros cuestionarios, por ejemplo, el cuestionario el HATS, el Hospital Anxiety and Depression Questionnaire, ¿no? Que es el cuestionario para medir la ansiedad y la depresión, por ejemplo, el cuestionario de autoestima. O sea, cuestionarios son más focalizados, más específicos, que no uno más variado, pero también son válidos de calidad de vida para saber si tiene dolor, por ejemplo, si, si no lo preguntamos, no lo sabemos si el chico sufre o no. Entonces, quizá según la categoría profesional utilizamos diferentes cuestionarios. Sí, muy Sí. interesante todo ese tema de las técnicas proyectivas, la psicométrica y todo lo que se está haciendo. Bueno, Uh-huh. vos dijiste un tema que me parece muy importante, el silencio, ¿no? Que muchas Sí. veces lo que hemos tenido la oportunidad de hacer un proceso analítico, un proceso con un profesional de psicoanálisis, y que no está mal el silencio, porque eso nos permite también hacernos preguntas,
reflexionar, está bueno cuando el analista te deja esos momentos de silencio para que vos reflexiones acerca de lo que vos dijiste, acerca de tu discurso, que a veces es como que, si bien es medio incómodo a veces el silencio, pero también a veces ayuda el silencio también. Sí, sí, yo creo que está siempre relacionado a la medida del silencio, ¿no? Hay silencios significativos que tú ves que la persona está ahí, es presente y está como reflexionando o está pensando a algo, una pregunta que luego te hará o algo que no ha entendido o algo a nivel personal, más emocional, entonces tampoco sabe expresarlo. Y luego hay silencios que normal, es cierto también el manejo del silencio, ¿no? Por parte de los profesionales, de los fisioterapeutas, me cuentan de estos chicos que se quedan toda la sesión en silencio. Entonces ahí yo entiendo que hay un problema de conexión, como el fisioterapeuta no sabe conectar con este paciente que es más tímido, más callado y que no es tan cómodo, porque son más cómodos los chicos, las chicas que hablan, que te cuentan cosas, ¿no? Que están contentas, pero estos chicos que son más así, pues son un poco complicados. No se sabe qué le está pasando, qué están pensando. Entonces, esto podría ser un tema. Ayudar a los profesionales a no sentirse tan incómodos, que el silencio también es una forma de comunicación, porque hay un paradigma, ¿no? De la comunicación que dice que no se puede no comunicar. Entonces, el silencio también es una forma de comunicar y que no está comunicando este silencio, que hay detrás de este silencio. Sí. Y saber cuándo uno tiene que intervenir, ya sea un fisioterapeuta, un cirujano de columna, un psicólogo. También, como vos dijiste, no es bueno también los silencios prolongados, porque también algo está pasando y ahí también tenemos que intervenir, ya sea una pregunta o cambiar un poco también, foco de atención. Por esa persona, Claro. lo que yo veo es que muchas veces no quieren hablar de su escoliosis también. Y está bien, y hay que también hablarles de otros temas también. Sí, es bueno. Yo creo que es muy bueno hablarle de otros temas para ayudarles a que no se identifiquen con la escoliosis. Ellos tienen escoliosis, no son su escoliosis, ¿no? Lo que decimos siempre. Y que la escoliosis es una pequeña parte de su vida, pero ellos tienen muchísimas más cosas. Como personas tienen muchísimos recursos que hay que explorar y que ellos tienen que descubrir, porque siendo tan pequeñitos, tan jóvenes, están creciendo ahora en el mundo, no saben ni siquiera cuáles son sus talentos, sus puntos de fuerza. Entonces, para la construcción de la autoestima, esto es súper importante. Y también para darles energía. Yo lo que veo es que los chicos son muy cansados, están muy cansados, siempre tienen muchísimo cansancio y ahora porque está la escuela, apretando con los exámenes, no sé, tareas que tienen por todos lados, si la clase de inglés o la clase de música o no sé, la fisioterapia, o sea, tienen todas las tardes ocupadas, no tienen un momento para respirar, está todo súper apretado y están muertos. Tengo pacientes que están, de verdad, cada vez que hablo con ellos quieren irse a dormir a la cama. Digo, Bueno, eso porque también, eso está bueno aclararlo porque si hablamos de un adolescente, sumar las actividades escolares y hace actividades fuera y además las terapias. Hay que ir a claro, un fisioterapeuta, las consultas con un cirujano de columna, el hospital, los diferentes estudios. O sea, sí, es cansador. Yo recuerdo mi propia experiencia de la escoliosis. Recuerdo yo con mi familia, justamente ayer lo estábamos recordando, a las 4 de la mañana íbamos al hospital y llegábamos acá a mi casa a las 8 de la noche. Todo un día porque a veces me tenían que hacer ateneos, estudios, a veces no teníamos ni tiempo para comer, era todas las corridas y llegábamos hiper cansados. Y todas las terapias, por eso también es muy importante la empatía y bueno, y estos momentos yo creo que es muy bueno que la familia, más allá de todas las terapias, se pueda conectar con actividades de la naturaleza, que se puedan relajar, que busquen estos espacios, más allá sí. en la rutina, estas actividades que puedan relajarse y sacar un poco el foco de atención a todo lo que es el tratamiento de la escoliosis. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Karina. Lo que ayuda es bajar ese sistema simpático
¿no? Que es ese sistema de ataque-huida que nos acelera, que nos intoxica con un montón de hormonas, de sustancias químicas, y activar el sistema parasimpático, que es el sistema de la relajación. Entonces, las mamás de los niños pediátricos, ¿no? De los pacientes pediátricos de todo tipo de enfermedad, se asustan mucho, los padres se asustan mucho. Entonces, su nivel de cortisol aumenta. Hay estudios, ¿no? Que le medían en la lengua el nivel de cortisol antes y después de la consulta. Y se veía cómo hablaba el médico a estos padres, según cómo le hablaba, si su actitud era empática o no, el nivel de cortisol bajaba. Entonces yo creo que nosotros como profesionales tenemos esta responsabilidad de normalizar, vale, no es la fin del mundo. Hay un montón de terapias ahora, gracias, hay corsés siempre más evolucionados, hay técnicas quirúrgicas que van siempre mejor, hay fisioterapia que antes no había, métodos que son siempre más sofisticados. Entonces, primero relajamos a los padres, porque una mamá relajada es, de verdad, es otra Eso está madre, ¿no? muy bueno lo que decís, porque como primero, frente a un diagnóstico que hay duelos, pérdidas y un montón de cambios en la familia, cambia todo el sistema familiar. Y Claro. hablamos de un enfoque sistémico, cambia todos los roles de la familia. Y es muy importante, yo digo, que la familia tenga su espacio terapéutico, su proceso para esa persona también, que pueda poner en palabras, porque eso también va a transmitir al hijo o la hija en ese momento. Por eso es tan importante que vos dijiste la respiración. Creo que eso se tiene que enseñar en la niñez a respirar, que a veces respiramos mal, cómo tenemos que respirar con el diafragma, la postura y todo ese tema del sistema nervioso central y parasimpático. Todo eso lo hacen mucho los fisioterapeutas, la verdad que es un trabajo y ahora cada vez veo que más psicólogos se están especializando en este tema. Sí, es muy importante enseñar mindfulness, ¿no? Todas las técnicas de respiraciones, visualizaciones. Hay un montón de técnicas y enseñarla también a los padres, como dices tú, este enfoque sistémico, darles herramientas a toda la familia para salir de este drama. No es ningún drama. Los corsés ya no son aquellos que llevaba yo, son mucho más chiquititos. Eso no significa, también ha cambiado mucho la adolescencia, ha cambiado la sociedad, estamos en la era del TikTok, del Instagram. En mi época no había eso, entonces, claro, yo me escondía, pero se acababa ahí. Ahora es un bombardeo constante, ¿no? A nivel social. Entonces yo entiendo que no se puede comparar una época con la otra porque somos diferentes y ahora también los adolescentes sufren mucho. Los adolescentes con corsé, ellos se ven muy diferentes que sus compañeros. El corsé no es el outfit, aquí se habla mucho de outfit en Italia, de moda, no va nada de moda. Entonces los adolescentes necesitan el grupo. El grupo es su necesidad básica, es como comer. Si un corsé le tiene que hacer sentir diferente, ellos se encuentran en una situación de conflicto entre necesidades diferentes. Uno es la necesidad de la salud, que no entienden mucho porque están muy enfocados ellos en el presente, y el otro es la pertenencia al grupo. ¿Qué significa? El grupo es permite, ¿no? Es como un step, un pasito que le permite luego transitar hacia la autonomía, a salir del núcleo familiar. Entonces el núcleo es fundamental. Ahora nosotros como profesionales tenemos que ayudarles a no abandonar el grupo ni abandonar el corsé, ¿no? A integrar las dos partes, la parte de la salud que hay que cuidar y también la parte, porque un chico que lleva corsé y está en casa todo el día, tampoco esto es saludable, ¿no? No es saludable. Si es súper compliant, súper adherente al tratamiento, pero se aísla a nivel de salud mental, a nivel psíquico, ese chico va hacia una depresión directo o un trastorno de ansiedad en cuanto se encuentra con los otros compañeros. Entonces, es todo un tema de equilibrio ahí. Sí, justamente vos nombraste esto de cómo ha evolucionado esta comprensión del impacto psicológico de la escoliosis idiopática en estos últimos años. Porque antes había mucho estigma con el tema del psicólogo, de ir,
y cómo está cambiando ahora, cómo lo ves con el tema de la Sí, escoliosis yo creo que psicológica. es muy buena pregunta. Está cambiando muchísimo también porque ha habido un cambio a nivel también de sensibilización de los médicos, de los fisioterapeutas. Siempre hay más médicos, más fisioterapeutas interesados en este tema. Entonces, si el médico se muestra que eso es importante a la familia se encarga de buscar un psicólogo, lo entiende mejor. Entonces hay mucha más sensibilidad. Antes dominaba el modelo biomédico, entonces no entraba, ¿no? Ahora ya se ve toda esta interconexión del modelo biopsicosocial como, ok, yo estoy cuidando de la escoliosis, pero yo soy un ser pensante, con emociones, y todo está conectado. Entonces, yo creo que también hay que decir la labor que han hecho muchos pacientes que no eran profesionales, ¿no? Que se han metido ahí en asociaciones, han abierto asociaciones, han escrito libros. Yo conozco varias chicas, ¿no? Estoy pensando en Caroline Bell, que es una chica de Canadá, que ha escrito libros sobre el acompañamiento a partir de su experiencia, ella también con cirugía, del paciente que no sabe nada, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Va ahí en quirófano y no sabe, como parece la sala de los monstruos. Ella se lo va explicando poquito a poquito con un tono súper humorístico, que de verdad es un libro para leer. Luego hay también una chica de Brasil que ya ahora te diré, Julia Ah, Barroso, sí, la que conozco, sí, sí. Es la una conoce. referente que se organizó hace poco el Congreso de Escoliosis de Brasil. Sí. Esa, que son chicas súper activas, como tú también, ¿no? A raíz también de la escoliosis, te has metido el programa, la psicología, abrir este campo. Entonces, yo O'Brien, que es un paciente mayor, él está siempre presente en su sorte, toda su familia tiene escoliosis, operado no sé cuántas veces, pero ahí sensibilizando, tiene también su asociación. Entonces, yo creo que también el trabajo de los pacientes ha sido importante. Carby Girls, otra asociación de chicas, ¿no? Que están en Estados Unidos, en todo el mundo, apoyándose mutuamente, haciéndose de tutora la una con la otra. Esto es fantástico. Entonces yo creo que también ahí los profesionales, los médicos han tenido que ver que eso sí que es importante. No era solo un psicólogo aislado que lo decía, sino toda una población que se está activando. Yo creo que eso hay que decirle gracias a los pacientes también. Sí, y cómo dan toda la información, la verdad que hay cada vez, entonces, y hay los grupos también, los grupos a nivel internacional, ya ahora con Facebook, con WhatsApp. Yo creé un grupo que se llama Empodérate Psicoescoliosis y Columna, que es a nivel mundial, y a mí me hablan gente de Estados Unidos, y yo lo que les comento a diferentes profesionales es la psicoeducación. Muchas veces me preguntan, por ahí hay preguntas que no se animan a preguntar a ciertos profesionales y los animo a que hagan esa pregunta, a que se puedan informar, a que consulten con el especialista indicado, a las diferentes sociedades que como nombraste, bueno, una es la SOSOR, que trabaja con el tratamiento conservador de la escoliosis, después está la SRS, que es la de Estados Unidos, la escoliosis, y después las diferentes sociedades como GER de España, Eurospine, diferentes sociedades de columna, bueno, acá tenemos en Argentina la Sociedad Argentina de Columna, y muchas más sociedades que se hacen y son referentes a nivel de columna y escoliosis. Y además Sí. también hay que tener en cuenta también cómo también estoy viendo los cambios que se están viendo en los profesionales. Ya el fisioterapeuta ya tiene más herramientas a nivel psicológico de qué utilizar con ese paciente y esa familia. Lo mismo está pasando con el traumatólogo especialista de columna, cómo está evolucionando. Sí, ha cambiado, está cambiando poco a poco y qué suerte, ¿no? Que está habiendo esta evolución que es necesitada, importante. Yo creo que un psicólogo tendría que estar en cada área, ¿no? En un hospital tendría que estar en cada, no sé, por diabetes o por cáncer ya se entiende, ¿no? Psicólogo.
tendría que estar, porque es tan importante, más si son adolescentes, que hay ahí todo un cambio a nivel corporal y justo la escoliosis interviene. También un cambio a nivel neurológico, del cerebro, está cambiando con los estudios también, ¿no? Hay muchas evidencias científicas de cómo el cerebro del adolescente cambia, tiene una neuroplasticidad brutal y justo en este momento hay que ayudarle, hay que estimularle, no hay que crear más conexiones, hay que activar más la persona hacia sus talentos, abrir estas áreas, si no, hay esta la poda neuronal. Si no se usa, se pierde. Esa es la ley del cerebro. El cerebro es muy económico, entonces hay que estar ahí siempre intentando desarrollar áreas de interés, porque al final la escoliosis, el corsé, al final, ¿cuántos años puede llevarlo? 4, ok, 5 como mucho, pero al final la persona saldrá de todo eso y tendrá su vida. Entonces es importante que estos años sean años bien vividos, donde la persona pueda hacer su experiencia, pueda aprender de los demás, de los compañeros, porque hay todo que aprender, ¿no? Es un momento en que hay que aprender cómo se flirtea, ¿qué se dice? Flirtea, ¿no? Si te gusta un chico, pues hay que aprender cómo hacer. Bueno, eso está bueno también, porque le sacas el foco de la atención, ¿no? A ese adolescente y esa persona con escoliosis. Y ni hablar si esa persona adulta tiene dolor, ¿viste? ¿Cuáles son sus deseos, no? A mí me gusta mucho el deseo, ¿no? ¿Dónde ponemos el deseo? Claro, porque el Eso es lo que deseo nos da mantiene vivos en energía. esta vida, ¿no? Los deseos, el Exacto. motor hacia algo, hacia un proyecto Sí, personal, un proyecto artístico, el arte, cómo podemos sublimar un montón de cosas. Y cuántas sí, habilidades podemos desarrollar, la verdad. claro, claro. Y si hay este deseo activo, mantenido, hay energía. Entonces esto ayuda mucho, ¿no? Porque muchos adolescentes con corsé están apáticos, solo corsé, escuela, brackets de dientes, gafas, fisioterapia. ¿Y dónde está el deseo? Lo que dices tú. Si tú le pones esto, le pones gasolina a su vida. Y eso es lo que como adultos, padres, profesionales tenemos que hacer. No obsesionarnos con la escoliosis, que la escoliosis está, la cuidamos, etcétera, pero exploramos el deseo. Y yo creo que es Y súper que no es su importante. identidad también, esto está bueno, que no es solo la escoliosis también. Esto del corset que me parece muy importante, ¿cómo puede haber adherencia en el tratamiento del corset? Porque si escuchamos el deseo de esa persona y esa familia, también puede haber negociaciones con el profesional especialista en columna y con el fisioterapeuta, cuánto tiempo lo tiene que llevar, cómo lo tiene que usar, qué ropa puede utilizar o qué recursos. Y acá me parece un tema muy importante la psicoeducación. ¿Qué nos puede decir sobre ese tema? Porque hay muchos Sí, mitos en el sentido de que se dice, ¿para qué voy a usar el corset si voy a terminar una cirugía? Y no lo terminan utilizando y, por ejemplo, lo van a buscar el corset de la ortopedia, pero al final no lo terminan utilizando como lo tienen que utilizar. ¿Cómo puede haber claro. adherencia al tratamiento? Ya, primero lo que dices tú, la educación, hay que educar primero que los pacientes a los padres. El cirujano tiene que estar convencido. Ahora ya esto no es un mito, es una verdad científica. Hay un estudio de Lori Dogan en que explica cómo en relación a las horas de tratamiento del corsé, esto tiene más eficacia a nivel de progresión de la escoliosis. Entonces, hay números. Esto, el profesional primero tiene que estar convencido, porque si el profesional está ahí cojeando, dudando, no pasa bien la información, los padres no lo aceptan, el niño, tú piensas, se va porque nadie quiere llevar un corsé, lo entiendo. Entonces el profesional tiene que estar convencido que esto es posible, que hay chicos que lo llevan y que acaban con yo por ejemplo, yo llevé mi corsé, la columna se mantuvo en sus grados y todo salió bien. Y la mayoría de los pacientes le pasa eso. Entonces hay que tener esta conciencia. Luego, los chicos no entienden muchas veces, hay algunos que sí, pero muchas veces no. ¿Por qué? Porque ellos están en el presente, ellos no tienen desarrollado toda esta parte que se llama el córtex prefrontal, entonces que le permite de entender la consecuencia de sus acciones.
Si llevo corsé, la columna se queda, la progresión no aumenta. Si no llevo corsé, eso es la consecuencia, ¿no? Pero los padres sí, los padres esta parte la tienen. Entonces los padres, si entienden, se van a poner muy pesados con los niños, con los chicos. Se van a recordar todo el tiempo, lleva corsé, ¿dónde está el corsé no lo has puesto, bla, bla. Ahora, aparte de esto, yo creo que hay que hacer que el corsé sea un amigo del paciente, no un enemigo que le está quitando de la fiesta, de la socialización. Entonces, hay que hacer cosas para que el corsé se vuelva simpático, por un lado, y que entiendan que es el único recurso que tienen para esta escoliosis, que nadie quiere, ¿no? Es muy típico, nadie quiere los tratamientos. Un paciente oncológico no quiere tomar quimio, pero mira, la quimio le va a ayudar, le va a salvar la vida. Y lo mismo pasa para el paciente. Entonces, por ejemplo, en mis laboratorios, en mis talleres, yo le hacía coger el corsé blanco, que no era un corsé con dibujos, y cogía pinceles y hacíamos arte terapia. Le hacíamos colorear el corsé, porque este corsé era suyo. Y muchas veces escuchaba preguntas en plan, pero el médico no se va a enfadar que voy a pintar el corsé, como si el corsé fuera del médico. Y esto me da la sensación, todavía no se ha adueñado, ¿no?, del corsé, o el corsé es de la ortopedia, ¿no? El corsé es tuyo. Entonces, pintar el corsé o hacer dibujos del corsé y que la persona puede decir todo lo que piensa del corsé. Todas las partes también, el enfado, ¿no? Porque a mí, porque soy diferente que los demás, la tristeza, la vergüenza, desarrollar, abrir el campo para que todas las emociones puedan aparecer y así las emociones pierden esta tensión, esta presión, ¿no? Si no, el niño es como una olla a presión, si nosotros no le permitimos esta expresión. Y esto es un trabajo muy útil. También otro trabajo muy útil para mí era la dramatización, cómo decir a los chicos, a los amigos, que llevo corsé, porque muchas veces ellos lo esconden. Y es un montón de energía, de control, para que nadie me toque. Y los chicos en esta edad se tocan todo el tiempo porque bromean, juegan, entonces es imposible que no descubran que la compañera tiene el corsé. La compañera tiene que hacer un trabajo impresionante para estar controlando todo el tiempo el ambiente, a ver quién me va a tocar. Es imposible, ¿no? Eso cansa muchísimo. Entonces ayudar también a entrenar qué palabras utilizar, con quién primero decírselo, y a partir de la persona como la mejor amiga, ¿no? Y poquito a poquito alargar el campo, luego se lo digo a la profesora, a la tutora, luego, y al final, al último, al que me está antipático, se lo voy a decir, ¿no? Y hay también todo el tema del bullying que hay que cuidar y entrenar a los adolescentes. Y también el equipo docente, porque, bueno, acá en Argentina tenemos un equipo de orientación escolar, no sé, en otros países creo que le llaman tutores o algo así pedagógicos, eso, ¿no? Y trabajar en equipo con diferentes docentes de manera interdisciplinaria, decir, bueno, a este niño, niña o adolescente le está pasando esto de la escoliosis y tiene que usar corsé. ¿Cómo acompañamos frente a este tema? Y ahí creo que las autoridades tienen que ser responsables y trabajar en equipo, que pueda también hablar con su psicóloga, con su familia. Creo que trabajando en equipo interdisciplinariamente de cómo comunicar, por ejemplo, dar una clase y presentar el corsé o hablar, por ejemplo, con diferentes docentes y que los compañeros sepan qué es la escoliosis, por qué lo tienen que utilizar y cómo ellos también pueden apoyar frente a esta situación. Sí, es muy buena idea esto para dar la difusión, ¿no? Sí, sí que bueno, el corsé sí. Sí. No, decía que el corsé lo pueden probar también los compañeros para sentir qué significa estar ahí dentro, para ayudar en la empatía, en el trabajo de la empatía, meterse en su lugar. A ver, pruébalo, a ver cómo es para ti. Eso Sería también está interesante. bueno, como un juego y decir, viste, eso también está bueno. Yo veo que Mm. también vos te pusiste muchas veces el corset también, trabajando, dramatizando, y eso también está bueno. Yo veo que muchos también
terapeutas lo que están trabajando es el baile, entonces empiezan a bailar con el corset y empiezan a hacer videos de TikTok. Había una influencer, creo, una adolescente ya, que se ponía el corset y hacía videos de TikTok y era muy divertido. Está muy bien. Claro, sí, hay que quitar este drama y yo creo que la persona va a salir con mucha más fuerza, con mucha más personalidad. La vergüenza desaparece de repente, ¿no? Y el corsé, en lugar de ser un enemigo, va a ser una oportunidad fantástica de crecimiento personal. Sí. Muy interesante. De tu experiencia clínica e investigadora, ¿cuáles son los factores psicológicos más relevantes que influyen en la adaptación de un adolescente en este diagnóstico y el tratamiento de la escoliosis idiopática? Ya, los factores psicológicos que ayudan al adolescente a aceptar. Sí, Yo creo que también saber manejar el estrés, ¿no? Como decíamos antes, el corsé, todo esto va en un tema de habilidad de manejo del estrés, como enfrentarme en lugar de huir, de escapar, haber afinado esto o que alguien te ayude en eso, seguramente puede ser bueno para el adolescente. Y también que haya apoyo, ¿no? Que un apoyo o psicológico, pero que la persona se puede sentir válida con el corsé, sin el corsé, que su identidad no tiene nada que ver con el corsé, que el corsé es temporal. Entonces, poder hacer un trabajo sobre autoestima. La autoestima en la adolescencia va muy ligada, muy relacionada con la autoimagen. Entonces, trabajar eso, que la persona se pueda sentir confortable, que pueda cuidarse, que pueda sentir también la fisioterapia como una oportunidad de aprendizaje sobre su propio cuerpo, ¿no? Ese cuerpo está cambiando, está la escoliosis, pero tengo la oportunidad de hablar con un fisioterapeuta que me explica cómo hacer, cómo elongarme, ¿no? Cómo autocorregirme. Todo esto es importante. Entonces, como factor psicológico, creo que una persona que tiene buena autoestima tiene un trabajo mucho más fácil que uno que cojea en ese sentido, ¿no? Pero que todo se puede entrenar, entonces eso es lo bueno, que todo se puede cambiar, que estamos en una época de neuroplasticidad y todo se puede aprender. Seguramente el entorno ayuda también. sí, y también como también que la autoestima se trabaja a lo largo de todas las etapas, porque todo el tiempo nos pasan cosas, cambios y hay que trabajar la autoestima, la imagen, eso está muy bueno. Y que haya una alianza terapéutica entre el fisioterapeuta, el especialista de columna, que sea agradable en los momentos de consulta, eso también está bueno. A veces se forman esas alianzas donde uno también se termina encariñando con el profesional y es una situación agradable, divertida, Sí, donde uno sí, se es verdad. relaja, se empieza a descubrir. El ejercicio físico yo considero que es muy importante en esto de la escoliosis porque te logras generar mucha flexibilidad, mucha fuerza muscular y eso también ayuda mucho a la autoestima. Sí, el ejercicio físico es súper importante a todas las edades, para todo el mundo, pero más para nosotras, ¿no? Para nosotras adultas también con escoliosis, creo que es fundamental que sea diario, es imprescindible. Y cuando son adolescentes que juegan en un equipo, por ejemplo, aunque sea amatorial, les ayuda un montón para aprender muchas cosas, estar en grupo. El grupo es fundamental, ¿no? Lo que decíamos, el grupo da mucha seguridad, entonces les ayuda a construir su identidad, a bajar este simpático, a conectar con las amigas. O sea, el deporte tiene que estar en la vida de un adolescente con escoliosis y corsé. Muy buen ¿Qué rol punto. juega la familia y el entorno escolar en el bienestar emocional de un paciente con escoliosis? Sí, lo decíamos antes, ¿no? Un poco el apoyo, que los papás no entren en pánico, que las madres, sobre todo mamá con escoliosis, que ellas también han tenido que tratarse de adolescentes, pueden, si no han superado esto, pueden ver como otra vez, ¿no? El drama otra vez se repite. Y es, la hija es otra persona, pero el tratamiento es diferente, entonces cuidado con proyecciones que pueden no ayudar. Entonces, que los padres puedan quitar el drama, activar una modalidad un poco más calmada, decir, ok, estamos haciendo todo lo posible,
esto tiene que funcionar porque hay mucho esfuerzo por varios profesionales y confiar también, ¿no? En todos los tratamientos. Y el apoyo a nivel escolar, lo que deseamos, ¿no? Que los amigos, los compañeros puedan entender que hay una persona con un tratamiento que es diferente en este momento, pero que es temporal y que hay que cuidarla porque es una amiga y que lo está pasando mal. Entonces, eso es importante, muy importante, el apoyo del grupo, muy importante. Sí, Sí, vemos mucho la culpa de los padres también, a veces sí. proyectada. Y eso también yo digo que tienen que tener un proceso terapéutico los padres, porque muchas veces, y que hacen lo mejor posible, siempre remarcarles todo lo que hacen por sus hijos. Sí, es verdad. Sí, los padres tienen mucha culpa o porque no lo han visto antes, no lo han detectado a tiempo, o porque piensan que le han transmitido genéticamente, ¿no? La escoliosis y ellos también tienen escoliosis. Entonces, hay todo un tema ahí de la culpa que, como dices tú, no tiene que sentirse culpable para nada. Los padres hacen lo que pueden en un mundo también donde hay muchas informaciones también a veces opuestas, alguien que dice sí, el curso funciona, no, el curso no funciona, la fisioterapia esta, hay muchos métodos, cuál es el mejor, si hacer quiropráctica, hay muchas cosas, entonces yo entiendo que una persona que no sabe nada, de repente se encuentra ahí un montón de informaciones, se puede quedar perdida, estresada, entonces también los papás, mucha autocompasión, ¿no? Y Mucho mucho cuidado. apoyo también, mucho apoyo familiar, así como decimos de diferentes grupos, está bueno en las sociedades y las familias que se apoyen. Una Sí. familia que ya ha pasado por un corset o por una cirugía también puede apoyar a otra familia, eso me parece muy importante. Bueno, una de las preguntas, ya nos falta poco para cerrar, ¿cómo se integra actualmente el apoyo psicológico en estos programas multidisciplinarios en los tratamientos de escoliosis en Europa? Ustedes están Ya, mucho más adelantados, yo siento, porque tienen lo del SOSOR, hay más tratamiento conservador, trabajan más equipo, hay más recursos económicos. ya, pero no te creas, Karina, también aquí es bastante complicado el tema. Yo o sea, también quizá hay muchas más psicólogas que trabajan en hospital, pero es como un poco silente, no se sabe tanto. Entonces, yo no conozco mucha gente que tenga un enfoque tan interdisciplinar y posiblemente hay, ¿eh? Yo ahora ya trabajo a nivel privado, entonces son más los médicos o fisioterapeutas que me envían a los pacientes. También trabajo, por ejemplo, con una psicóloga de Estados Unidos que tenemos un enfoque sobre el trauma a partir de la teoría polivagal y hacemos como retiros para adultos esto, para adultos que tienen dolor, para manejar un poco el tema también de la imagen corporal. ¿Qué más? En Italia hay un centro grande, pero siempre a nivel privado, ¿ves? O sea, a nivel de sanidad pública, no sé muy bien. Aparte de la experiencia que yo tuve en Barcelona, no conozco tanto. Y hay ese centro que en Milán, que es ISICO, donde hay una psicóloga que cuida de los chicos que pasan por el centro y se da cuenta si hay alguien que necesita. Así que creo que todavía, quizá en Argentina, ¿no? Que tú Sí, decías que la el vez pasada psicólogo. igual entrevisté a un profesional director del hospital, un hospital público que es abierto, donde fue la semana pasada, fue abierto a la comunidad, donde sacan por email todas las personas que no tengan seguros sociales, obras sociales, le decimos acá en Argentina, y pueden acudir a una consulta y tienen una psicóloga, tienen un equipo de fisioterapeutas, trabajan en ateneos clínicos, este programa de escoliosis multidisciplinario. Y Sí, dan yo lo que veo un montón de cosas. Esto está, ya hace 7 años está. que existe en Argentina. Wow, muy bien, muy adelantados vosotros. Ustedes también, bueno, la epigenética, que esto me parece re importante, que están haciendo ustedes investigaciones y el estrés en escoliosis idiopática. De tu experiencia investigadora, ¿cómo se está explorando la relación entre factores epigenéticos, estrés psicológico y la progresión de la escoliosis idiopática? Yo sé que hay una página, un artículo, una sociedad que tiene servicios biomédicos, una compañía del mundo de la epigenética que se llama Epides, algo así, puede ser. Sí, Epidisease, esto de Sí, Valencia. sí, sí, español. Epidisease, sí.
sí, exacto, sí. Sí, todavía no he visto, no sé si puede ser que han salido estudios, no sé sobre el tema del estrés. Lo que sí sabemos que estrés y epigenética, hay investigaciones claras, ¿no? Que dicen cómo el estrés cambia la expresión genética, por un lado. También hay estudios que dicen epigenética y escoliosis, como hay genes metilados, mutados en la escoliosis. Mirando, por ejemplo, estudios de gemelos, un gemelo con poca escoliosis, el otro con una escoliosis muy severa, que cambia, ¿no? No hay el estudio directo que diga estrés, epigenética en la escoliosis, todavía no. Para mí sería muy interesante ese estudio si un día saldría, porque yo creo que está ahí la base de muchísimo en la escoliosis, muchísimo estrés. Y no hay estrés por el corsé. El estrés está muchísimo antes. Son niños que ya llegan estresados, que están hasta aquí de los deberes, lo que decíamos, ¿no? Entonces hay un tema sobre el manejo del estrés a nivel familiar, que ahora decir que el estrés sea la causa del escoliosis puede ser muy reductivo porque... ¿Quién no se ha estresado? ¿Quién no se estresa por algo? También. No es malo tampoco el estrés, o sea, siempre y cuando teniendo un equilibrio. Claro, exacto. El estrés puede ser muy bueno también, te puede motivar, te puede empujar a hacer cosas, pero todo exacto con su equilibrio. Demasiado estrés no es bueno. Para nada, o sea, está relacionado con cáncer, está relacionado con ataque cardíaco, con infarto, está relacionado con un montón de patologías. Entonces, hay que cuidar lo que decíamos antes, ¿no? Que los niños puedan ir a la naturaleza, los padres también. Hay muchos temas sobre la meditación, por ejemplo, que es interesante. No todo el mundo se desestresa meditando, también es verdad. Eso también está bueno que lo aclares, porque vos le decís a una persona medita y me dice no me gusta o no puedo. Y por ahí se relaja de otra manera y tiene otro deseo. Claro. Está buenísimo. Claro. A lo mejor se relaja dibujando, pintando, o bailando, o cantando. O el silencio también. Hay mucha gente que le gusta el silencio. A mí me gusta, hay momentos que el silencio apago todo. Y sí, eso está bueno. También está bueno que la persona se pueda descubrir, el autoconocimiento, volvemos. Bueno, ¿y cómo ves el papel de la inteligencia artificial en la comprensión del abordaje psicológico de la escoliosis idiopática? Ya que hay herramientas basadas en la IA donde pueden ayudar a personalizar no solo el tratamiento físico, sino también las intervenciones psicológicas en estos pacientes. Que se está hablando en los congresos también, que muchas veces utilizan la inteligencia artificial como psicólogos y eso es un tema también. Claro, yo creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho a nivel psicológico, quizá a nivel de investigación, ¿no? En manejar muchos datos, muchas variables, entender factores de riesgo psicológico, como ahora se está haciendo con factores de riesgo médicos de la escoliosis, de progresión de la escoliosis, crear, estudiar, ¿no? Cuáles son los factores de riesgo. A nivel también puede ser útil quizá de educación, educar a los profesionales, saber cuáles son los factores más importantes, más interesantes. A nivel de apoyo del paciente es ahí donde yo también creo que el paciente necesita un apoyo humano, porque ya tiene el corsé. Luego hay aplicaciones que miden cuánto tiempo está llevando el corsé, ¿no? Que son estos con el thermobrace, con la temperatura. Que esto ya también es una aplicación a nivel tecnológico que entiende conectar por qué no lo está llevando, explicar cuáles son las dificultades, etcétera. Y si todo es artificial, el corsé ya es artificial, todo artificial, el pobre chico se queda, yo creo, con falta de apoyo humano. Entonces, el apoyo humano es... Los abrazos, la caricia, el contacto con la piel, la temperatura corporal, poder conectar con eso. La mirada. Claro. Exacto, exacto. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, voy a leer las preguntas que nos dejaron la audiencia, que son varios comentarios que te voy a decir. Okay. Voy a leer. Bueno, Soledad Bonsegundo nos dice, mi niña es muy sensible, llora cada vez que le digo que es fuerte, que ella puede y tiene un miedo constante a perderme y eso me duele. Ok. Tiene un miedo constante a perderme.
O sea, que no está hablando de la escoliosis, sino, o quizás sí, ¿no? Como que ve a la mamá como un punto de referencia. Quizás es como el único punto o el punto más importante de referencia que tiene. Entonces, tiene como un miedo que si la mamá desaparece. Entonces, aquí me preguntaría sobre el papel del papá o el papel también de otros familiares, ¿no? Que pueden estar presentes, que no sea la mamá es importante siempre, en la escoliosis es el punto cardinal, no sé, el eje principal, pero también es importante que la niña se pueda relacionar con otros adultos, es muy importante. Hay un estudio que habla sobre la relación entre la autoestima de los adolescentes y la conexión con adultos que no sean los padres. ¿No? Se ha visto que adolescentes que tienen amigos adultos, donde amigos podrían ser los profesionales también, los psicólogos, fisioterapeutas, los médicos, adultos que se relacionan con ellos, tienen más autoestima, más posibilidad de reflexionar, como los adultos tenemos esta parte, de reflexionar sobre las acciones, de planificar, etc. Entonces yo a Soledad le aconsejaría, si puede, de meter a la niña en contextos donde hay adultos, yo qué sé, que sea la iglesia o apuntarla a un deporte, donde hacer voluntariado, donde ella puede encontrar adultos, más adultos, que no sea solo la mamá. Eso no sé si le Donde, sirve. claro, donde puede enseñar también a otros niños también, que sean protagonistas. Exacto, muy bien, Bueno, acá nos dice muy lindo programa, genia la doctora, excelente. Felicitaciones. gracias. Acá nos Gracias, dice un Sonia. profesional fisioterapeuta, le mando saludo al doctor Juan Dileo Razú, dice, hace falta terapia psicológica para pacientes laborales con lumbalgia crónica, con mucho más razón con personas con escoliosis. Gracias mil. Gracias, prego. Sí, Pues yo en sí. italiano no sé hablar. Dice, excelente punto de educación. Encima tenemos vastísima información en la internet, sin aplicación específica en el caso en cuestión. Dice. Ok. Dice tal cual, esa sí ayuda muchísimo en la recuperación del paciente y nos vuelve a decir el doctor Juan Dileo, bueno, excelente idea Karina, bueno, muchas gracias por los comentarios y bueno, para cerrar porque ya se nos pasó el tiempo tan rápido, a mí me encantaría seguir hablando porque todo lo que nos transmitís y toda la información que nos compartiste es súper interesante, hay muchas cosas que desconocía y qué bueno esto de capacitarnos todo el tiempo y de compartir información. Para los profesionales que trabajan en escoliosis en distintas partes del mundo, ¿qué recomendaciones darías para comenzar a incorporar este enfoque psicológico de forma efectiva y aún con recursos limitados? Ya, yo creo que lo más importante es esto de la calma, ¿no? De calmar al paciente y a sus papás. Entonces, que los profesionales, desde el tono de voz, ¿no? Yo ahora he bajado, he ralentizado un poco, aprender a calmar. ¿Cómo podemos calmar solo con la voz a los chicos, a los padres? Entonces, aprender todo eso de comunicación no verbal y también técnicas de relajación, de visualización. Yo creo que esto es muy importante porque son cosas que pueden ser fáciles. Hay muchas técnicas que son fáciles y que ellos pueden acabar, ¿no? Una sesión con una relajación, por ejemplo. Esto no es bastante accesible como posibilidad. Sí, Sí, podría ser. ¿Me oyes? Sí. sí, sí. ¿Y qué mensaje de cierre nos puedes dejar para las personas que están transitando la escoliosis y las familias en este mes de la Sí. concientización de la escoliosis? Yo diría esto, a ver si podemos ser como un alquimistas y podemos transmutar este estrés en algo positivo, que puede ser, por ejemplo, un desafío, verlo como un desafío. La escoliosis como una posibilidad que nos ha llegado, que nos permitirá aprender cosas. Entonces, hacer esta transformación no es algo aterrador, asustador, dramático, ¿no? Sino al revés, que puede ser algo que me empodera. Yo tengo esta oportunidad ahora para vencer mis miedos, para salir y hablar de la escoliosis a mis compañeros que a lo mejor no saben y tienen ellos también, ¿no? Verlo como oportunidad
y ver que también hay la suerte de tener un tratamiento, porque hay países donde esto todavía no ha llegado tampoco, ¿no? Eso Donde no también, hay eso es lo que yo recursos. decía también. A mí a veces me angustia un poco como países, por ejemplo, no quiero nombrar, pero hay países donde no hay recursos, donde no sabes qué decirle, pero también yo creo también algo positivo, siempre hay algo para hacer, ya sea de acompañar de lo virtual, de compartir información, estos canales que nos ayuda a compartir y divulgar este tipo de información, de la palabra, de te escucho. Sí, sí. Y otra cosa, no te quedes solo. Si tienes escoliosis, no te quedes solo. Conecta, contacta a personas, habla, conecta con el grupo, sal de casa. Eso creo que también sería importante que todo el mundo lo tuviera en mente. Sí. Sí. Bueno, ¿y dónde te pueden contactar las personas? Porque, bueno, tu página web les recomiendo a las personas y a los profesionales que quieran leer la literatura científica de la doctora Elizabeth, que comparte toda la información en su página web. Está buenísimo todo. Estuve fijándome Gracias. todas las cosas que vos tenés, los diferentes recursos. Sí, si me quieren contactar, hacer preguntas, cosas que todavía no han tenido el tiempo, pueden escribir a mi correo, que es como mi Insta, dagata, todo junto, @gmail.com. Y yo contesto en cuanto pueda, pero contesto. Así que bienvenidas sean. Bueno, ahí tienen en la pantalla la página web, el Facebook y el Instagram, donde se pueden contactar con la doctora Elizabeth Agata. Bueno, te mando un abrazo desde acá, de la distancia. Esperemos a un día conocernos personalmente porque conocí a algunos de tus amistades y bueno, y abrazarte y conocerte personalmente, nos queda eso pendiente. Sí, sí, es verdad. Gracias, Cari, a ti por la entrevista, a la gente que nos ha escuchado, por las preguntas también. Y sí, a ver si un día hacemos este contacto real, ¿no? No solo virtual, como estamos diciendo, Bueno, importante. bueno, muchas gracias por todo lo que nos compartiste de tu experiencia personal y tu trayectoria profesional y todos tus conocimientos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Te gracias a mando un ti. abrazo. Bueno, tenemos que despedir, nos volvemos a ver en nuestro próximo encuentro en julio y bueno, agradezco a este programa de AELSI y de Calmar y bueno, y les agradezco a las personas que nos vieron en el programa Psicosalud Interactiva. Les mando un abrazo fuerte.